al señor Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Un placer recibirlo por estas horas. Gracias. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Bien, bueno, se habían pedido 100 millones, se lograron un poquito más de 6, ¿no? Pero usted dice estar satisfecho. ¿Por dónde va esa actitud, esa respuesta? Porque una cosa es pensar en la universidad imaginable o deseable y otra la posible. No, yo le diría que tiene que ver con las señales que emitió el Parlamento. A ver. Desde el punto de vista cuantitativo estamos muy lejos de lo que la institución necesita para sostener unas generaciones de estudiantes cada vez más grandes, que es una excelente noticia para Uruguay. A Uruguay no le sobra un estudiante universitario y le faltan muchos. Pero simultáneamente el Parlamento Nacional está votando en estas horas, a partir de lo que surgió en comisión, un conjunto de recursos que atienden, por un lado, fortalecer la cantidad de horas docentes para los estudiantes. En segundo lugar, fortalecer la estrategia de desarrollo del interior, que venimos desarrollando hace 15 años de una manera, yo diría, muy agresiva. En tercer lugar, el sistema de becas, que es también parte de una noticia buena que se combina con la necesidad de los estudiantes. Tenemos más estudiantes, pero también estudiantes que demandan más apoyo, en particular el sistema de becas. Y en cuarto lugar, el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas también ha sido parte de lo que el Parlamento Nacional estaría votando la aprobación. Estamos muy lejos de lo que la institución necesita para asegurar el derecho al estudio y asegurar también la posibilidad de que los jóvenes y las jóvenes que están terminando su formación de doctorados o de maestrías dentro del país y fuera del país puedan desarrollar su vocación en Uruguay. Pero a la misma vez el Parlamento Nacional está mostrando una señal de sensibilidad ante un problema de esta naturaleza, que son desafíos que el país va a tener en el siglo XXI. No es posible pensar el Uruguay del siglo XXI sin más estudiantes, más jóvenes que estudien a nivel avanzado y más investigadoras e investigadores que desarrollan sus capacidades dentro del territorio nacional. Sí, bueno, eso de después poder trabajar en Uruguay con todo lo que aprendiste sería obviamente el escenario ideal, ¿no? Pero también tal vez se pueda hasta escapar un poco a lo que pueda hacer o no hacer la propia UDELAR, ¿no? ¿Sigue siendo la universidad la que tiene menor presupuesto? La Universidad de la República es, en el contexto regional, claramente, si uno compara instituciones públicas, no vayamos a sector privado, públicas, por eso hablo de UDELAR, que en Brasil, en Chile o en Colombia, sigue siendo la institución que tiene un presupuesto con el menor poder de compra de la región. Instituciones con tamaño parecido, y más aún, la Universidad de la República es la que tiene mayor nivel de egreso de grado en esa comparación que estamos planteando. ¿Sería la más eficiente en relación costo-beneficio? A ver, tenemos otras dificultades. Entre otras cosas, por ejemplo, si uno compara a la Universidad de la República con la Universidad Federal de Minas Gerais o de la Rio Grande do Sur o la Universidad de Chile, por ejemplo, tenemos menos formación a nivel de doctorado. Cosa que es esperable porque tenemos también menos docentes dedicados exclusivamente a la investigación. Claro. Pero si uno lo ve en el plano de lo que es la formación de grado, somos la institución que tiene mayor egreso. ¿Esto quiere decir que la Universidad de la República no tiene espacio para mejorar? Por supuesto que lo tiene, pero a la misma vez es claro que en un país que pretende apostar a la ciencia, a la tecnología y al conocimiento, es una señal compleja pensar que su principal institución educativa a nivel universitario no es comparable en sus presupuestos a los que tiene no ya en el norte, no ya en el mundo desarrollado, sino ya en la región, universidades también públicas. Bien, por estos días escuchábamos por la radio y distintos anuncios, bueno, la necesidad de insistir en pedir más presupuesto, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de la investigación, donde ahí creo que post-pandemia hubo algún clic. Uno hubiera tal vez querido ver reflejado ese clic en la rendición de cuentas, en la ley de presupuesto, digamos, ¿no? Pero bueno, usted señala cierta conformidad con las señales que advierte allí. ¿Ustedes, Pepe? No, celebro el espíritu optimista después de esta reasignación que tiene el rector con respecto a eso. Pero también, digamos, los números son números y cabe preguntarse, ¿y esos 94 millones de diferencia, cómo se gestiona la universidad con ese faltante, ¿no? Yo le diría, vamos a enfrentar un escenario complicado en los próximos años. Esta rendición de cuentas es una rendición particular, porque no es por un año, en realidad. Sabiamente, la Constitución de la República establece que en un año electoral, 2024, no puede haber aumentos presupuestales. Por lo tanto, lo que no se vote en el 2023 va a permanecer incambiado en 2024 y 2025. Y recién cuando se aplique el nuevo presupuesto quinquenal vamos a tener recursos frescos. ¿Afecta? Por supuesto que afecta. A nosotros nos gustaría tener posibilidades de atender mucho mejor a los estudiantes. Estudiantes que además no solamente son más,
que es la parte buena de la historia, pero encontramos también estudiantes con mayor nivel de vulnerabilidad educativa. Esperables. ¿Por qué esperables? Porque venimos de 2 años de COVID. Bueno. Entonces, eso se está traduciendo también a la vida universitaria. Las generaciones que están entrando hoy en la Universidad de la República son generaciones que por lo menos 2 años de su formación en secundaria lo hicieron bajo el signo de la pandemia. Eso quiere decir, con periodos relativamente prolongados de clases virtuales, con procesos de aprendizaje que fueron discontinuados en algunos casos. ¿Y esa brecha la recuperan solos en el sistema? No se están recuperando. Y esa es la señal que estamos señalando con preocupación. Ahora, este 2023, nosotros estamos manejando un caso muy paradigmático para nosotros, la Facultad de Ingeniería, ¿no? Un país que dice apostar a la tecnología en general. En la Facultad de Ingeniería, un curso de primer año, en este caso Geometría Analítica y Lineal, recibía en el 2019, antes de la pandemia, 1.500 estudiantes. El mismo equipo docente, con el mismo tamaño, hoy está atendiendo a 2.500 estudiantes. 1.000 estudiantes más en el mismo curso. ¿De dónde provienen? Bueno, provienen de la buena noticia. Hay más estudiantes universitarios. Pero provienen también de un fenómeno que estamos detectando, que es novedoso y negativo, que es que el porcentaje de estudiantes que en los años previos lograron aprobar esa materia viene disminuyendo. O sea, hay más estudiantes que están recursando el 2023, que son estudiantes del 2022, 2021 o 2020, que intentaron aprobar esas materias y no lo lograron hacer. Ese fenómeno que estamos detectando en ingeniería lo estamos viendo también en otras facultades parecido. Vuelvo a decir, esto no es responsabilidad en particular de ANEP ni de los liceos, tiene que ver con la crisis mundial que atravesamos. Ahora, las políticas públicas, ¿cómo reaccionan ante una crisis de esta naturaleza? ¿En forma procíclica o contracíclica? Estudiantes que vienen con más vulnerabilidades, ¿los vamos a apoyar con menos recursos o con más recursos? Claro. Esos son un poco los desafíos que tenemos planteados. A tu pregunta es, estamos preocupados, por eso digo que desde el punto de vista cualitativo, yo valoro mucho el trabajo del Parlamento, pero simultáneamente es cierto que vamos a atravesar 2 años en donde corremos algunos riesgos como sociedad de que un conjunto importante de estudiantes no logre avanzar en su formación producto de esta realidad que estamos atravesando. Y advierte muchos conflictos porque una cosa es su postura, digamos, su discurso armonizador y hasta optimista si se quiere, y otra cosa es los funcionarios, los docentes, ¿no? Advierte conflictividad, que no quedaron nada conformes con lo que se resolvió. Es probable que haya cierto grado de conflictividad. Permítanos ponerlo del lado de los docentes, y en particular de los docentes que a mí me preocupan más, que son los docentes jóvenes. Imagínense la situación de una docente, un docente que acaba de terminar su doctorado, imagínense fuera del país, que vuelve a Uruguay, que tiene un concurso en la Universidad de la República con 30 horas interinas, y que el mensaje que le damos es, quizás en 2 o 3 años puedas tener más horas y entrar al régimen de dedicación total. Le estamos diciendo, básicamente, en Uruguay no se puede investigar. Entonces, es probable, eso genera malestar. Malestar acumulado también que tiene que ver con cuerpos docentes que, por ejemplo, campearon la pandemia, pusieron mucho esfuerzo en formar estudiantes a distancia y simultáneamente brindarle insumos al país que necesitaba para afrontar la pandemia. Por ejemplo, los laboratorios que tuvo la Universidad de la República en el interior del país, que fueron los primeros que hicieron análisis diagnóstico en el interior del país, en el 2020. A esas personas, el mensaje que le vamos a estar dando al país hoy es que quizás tengan que esperar 2 o 3 años para ver si tienen un cargo austeramente remunerado y estable. Entonces, eso genera malestar. Entonces, yo no puedo pronosticar un escenario de no conflictividad. Lo que planteo sí, y creo que esto es bastante general, el sistema político da una respuesta de entender este problema, la magnitud del problema es tal que vamos a necesitar recursos crecientes provenientes de otra También fueron o solo los maestros los que tuvieron la mayor recuperación salarial post-pandemia. No, la Universidad de la República es una de las instituciones que no va a lograr recuperar el salario a niveles del 2019. Vamos a estar posiblemente al final del periodo entre 1,5 o sea, y 2%. Además se suma eso como malestar, digamos. Sí, claro. Esta reasignación a la universidad generó lío dentro del propio gobierno. Me estoy enterando hoy. Y tanto que en este momento creo que están reunidos en Presidencia de la República el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo se ve que, bueno, se cortó solo, vaya a saber cómo, y lo llaman a decir, che, ¿qué hiciste acá? Ahora, ¿qué pasó? El Poder Ejecutivo dijo, vamos a dedicar $20 millones de gasto adicional para salud mental y adicciones. Ahora, resultó ser que esto fue para la educación, pero dentro de la educación está el hospital de clínica, que también es educación, ¿no? ¿Cómo se entiende esta reasignación
¿Y por qué ese conflicto? Porque en definitiva, de alguna manera, estamos dentro de las áreas que se habían propuesto. Yo te diría, por supuesto que no voy a entrar a opinar sobre el conflicto interno, que además no conozco. Claro, estaba pensando con que en esas realidad no era características. para la pregunta, pero bueno. Pero yo te diría, la pregunta, te invertiría la pregunta. ¿Es clave para el Uruguay la salud mental? Sin duda. ¿Es pensable un programa de salud mental nacional sin la participación de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de la República o de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República? ¿Es pensable un programa de salud mental que deje por fuera a uno de los principales hospitales públicos que tiene el país, donde se forman los recursos humanos, entre ellos recursos humanos que se forman vinculados a salud mental, que es el Hospital de Clínicas, que es el único ámbito donde se forman? Entonces, yo creo que la señal que da el Parlamento no es una señal de que se le otorgan una enorme cantidad de recursos al Hospital de Clínicas. Si la señal es, la Universidad de la República, con 2 meses de antelación, antes de que venciera el plazo legal, presentó el presupuesto, su rendición de cuentas, lo hicimos además en Paysandú, para dar una señal clara de que esta universidad es una universidad de todo el país, en donde uno de los componentes de la rendición de cuentas era un programa de salud mental. En el proyecto original del Poder Ejecutivo, que además yo valoro como importante, porque salud mental es un ámbito muy importante, no se tomó en cuenta ese componente. Yo creo que lo que estamos haciendo es equilibrando esa situación y decir, bueno, la salud mental, una mirada integral, presupone no solamente lo que se puede hacer, y por supuesto desde ACE u otros dispositivos, sino también lo que se puede hacer desde la investigación, ¿sí? Desde la formación, desde la Cátedra de Psiquiatría, desde la Facultad de Psicología y desde el propio hospital que tiene dispositivos en particular. El Hospital de Clínicas recibe en puerta diariamente muchos casos de pacientes que presentan problemas de salud mental. Lo que presentó es un dispositivo para atender esa realidad. Y además lo hace de una manera interdisciplinaria. Porque está el Hospital de Clínicas, está la Facultad de Medicina, pero también está la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay personas y equipos que trabajan especialmente el problema del suicidio, que es uno de los flagelos que tiene Uruguay. Bien. Tengo otra pregunta, perdón, ya sí. que estoy. Porque en los datos de universidad yo quisiera que me lo corroborara porque me llaman la atención. Se dice que hay una deserción, digamos, de la universidad de un 27%, pero lo más sorprendente que parece que en el 2020 los egresos fueron de 5.770 personas y en el 2021 6.965. 1.200 personas, profesionales más que están en... Es una diferencia enorme. Esto es tendencia. Esto habla muy bien, digamos, de la universidad, como que está progresando, ¿o hay alguna otra variable que hay que analizar? No, a ver, hay una tendencia clara al aumento del egreso. Inclusive si lo comparamos en el siglo XXI, en los últimos 15 años, el incremento del egreso de la vida universitaria ha sido muy importante. Bien. ¿Producto qué? De políticas específicas. Hay varias, me gustaría señalar 3. La primera de ellas, el desarrollo de la Universidad del Interior. El desarrollo de la Universidad del Interior, hoy tenemos 20.000 estudiantes del interior. Eso obviamente facilita el estudio y el egreso de un contingente importante de estudiantes que venir a Montevideo le era absolutamente costoso y a veces no lo lograban sostener. Venían a Montevideo y tenían que volver al interior porque no están en condiciones económicas de sostener esa realidad. En segundo lugar, y esto es bien importante entenderlo, en el 2000, hace 11 años, la Universidad de la República aprobó una nueva ordenanza de formación de grado. Esto que es un nombre un poco rimbombante, ordena la formación de los programas de estudio. 130 programas de grado, de licenciatura, a nivel de todas las facultades, fueron revisados en los últimos 10 años. Se hicieron mucho más flexibles. Por ejemplo, un estudiante que hace un año en Facultad de Ciencias Económicas y llega a la conclusión que no le gusta, antes tenía que volver a cero en otra facultad. Hoy ya no es así. Se va con lo que aprendió, con la mochila de sus créditos, a otra facultad, se le reconoce toda esa formación y logra en forma muy natural continuar su formación. Eso facilita también el egreso. Tercer programa. Tenemos un programa de acompañamiento de estudiantes de pares, estudiantes que les ha ido bien en su formación, que acompañan a los estudiantes de primer año. ¿Es suficiente? No es suficiente. Entre otras cosas porque no podemos atender de forma adecuada a 21.000 estudiantes que están ingresando en la vida universitaria. Es parte de lo que el país necesita hacer y que la universidad quiere hacer, acompañar mejor a los estudiantes. En la pandemia, en coordinación con ANEP, porque hemos tenido espacios de coordinación interesantes en la pandemia con ANEP, hemos construido, por ejemplo, cursos propedéuticos virtuales. Hay 10, 12 materias que para asegurarnos que lleguen con el mismo nivel, les ofrecemos a los estudiantes antes que empiecen los cursos. Bueno, entonces cuando hablábamos de que estaban llegando con desfasaje al primer año de las carreras en la universidad,
¿se está haciendo algo? Estamos intentando hacer, pero no es suficiente. No es suficiente porque no todos los estudiantes hacen estos cursos y porque muchos de los estudiantes que vienen con más nivel de vulnerabilidad necesitan un acompañamiento mucho más personalizado del equipo docente. Eso es lo que estamos identificando y eso es lo que no estamos pudiendo hacer. Quiere decir que aquel estudiante, vamos a entendernos, que el estudiante que tenga la autonomía suficiente para aprovechar lo que la universidad le ofrece va a salir con un mal nivel de formación, para nada. Los estudiantes universitarios que egresan, en todas partes del mundo les va bien el estudio de posgrado. Es la principal prueba que uno puede tener para decir esto es una buena formación. Bien, sí. Fuera del país les va bien. Totalmente. ¿Qué sucede? A los estudiantes que tienen más dificultades son los que tienen más vulnerabilidades. Los que tienen más dificultades para aprender a lo largo de la secundaria, los que provienen de hogares donde, por ejemplo, no hay costumbres universitarias, o sea, no se sabe lo que es ser universitario, ¿no? Es algo que queremos tener. Bien, bueno, pero esas son vulnerabilidades que trascienden a la pandemia. Algunas sí, otras no, porque la pandemia lo que generó claramente es que los aprendizajes con los que están arribando a la vida universitaria son más heterogéneos, más desiguales y de menor nivel. Perfecto, sí, se entiende perfecto. Pero me refería, por ejemplo, al concepto de una familia que no tenga universitarios. Por supuesto. No todas cuestiones que, bueno, trascienden un poco a lo coyuntural o a lo que puede haber pasado más recientemente. Y en cualquier caso, mi pregunta para esa población es si se traslada después a deserciones o no necesariamente. Bueno, esos sectores son justamente lo que tiene mayor nivel de deserción. Lo cual no quiere decir que les vaya mal a todos, cuidado. Por ejemplo, hay un dato bien interesante. Los becarios del Fondo de Solidaridad, Sí. Bueno, de los egresos del año pasado, el 24% de quienes egresaron en el 2022 de la Universidad de la República fueron beneficiarios en algún momento de las becas del Fondo de Solidaridad. Son estudiantes vulnerables, que de alguna manera, en algún momento pidieron una colaboración del Estado, de las políticas públicas, la recibieron porque fueron evaluados esa vulnerabilidad y lograron egresar. Y hoy tienen un título de grado. Claro, Con pero el que además convencidos, comprometidos, ¿no? Sabiendo lo que quieren. Es parte, claro, es parte de la estructura de apoyo que tenemos que brindarle desde la Universidad de la República y de las políticas en general. Entonces, eso me parece bien importante señalarlo, porque la Universidad de la República, en este Uruguay de hoy, probablemente sea el principal canal, la principal herramienta de movilidad social que tenga el país. Entonces, asegurar eso, asegurar que puedan ingresar a la institución, que puedan egresar a la institución, es parte también de un Uruguay que en el siglo XXI tiene que pensarse en clave, digamos, de generalizar la educación superior. Sí, y le pregunto también... perdón, quedan para hablar, ¿no? Pero- Después, si me queda... si nadie lo pregunta, lo pregunto yo. Pablo, dale. Yo voy a ser concreto en esto. Yo tengo una posición formada, ¿no? A mí es como un déjà vu. Me parece aberrante que año tras año tengamos a las autoridades de la universidad rogando por plata. Sinceramente, le digo. Yo soy producto de la UDELAR, sé lo que es, como muchísimos uruguayos, y las administraciones se llenan la boca todas con la educación, mejor educación, pasamos la pandemia, más inversión, etcétera, etcétera. Aplaudimos y después no hay un peso. Entonces tiene que andar rascando la lata en el Parlamento, entre las comisiones, a ver si le sacamos 10 pesos a este, 50 al otro, porque se piden 100 millones, que capaz que es un disparate lo que pidieron, o capaz que no lo sé, pero lo que le dieron es una miseria. Entonces, llega un punto que cualquier argumentación a favor de lo que le dieron, que redistribuimos y que se dieron más fondos y que apostamos al interior, al centro suroeste, y entonces termina siendo todo verso. Porque en definitiva yo veo a los profesores universitarios que son meramente vocacionales porque ganan 4 pesos con 50, usted no lo dice porque queda mal, pero yo sí lo puedo decir, yo conozco varios, que van porque pura vocación, porque no les da ni para pagar el parking del auto. Así de sencillo es. Y están perdiendo plata porque son excelentes profesionales y en vez de facturar en su estudio, donde sea, van a dar clase a los chiquilines. Pero si está contento, ¿por qué no lo dejas contento? Entonces, no, pero yo quiero decir mi punto de vista. ¿Qué no me importa si estás contento? Pero dejarte... A mí no me importa si estás contento. Y lo voy a amargar. ¿Estás contento con la plata que le dieron o le están dando manija? contento con la plata. Contento no se Bueno, pero por lo menos Del 1 al 10, ¿cuán Pero lo quiere contento, amargar. Ariel? No lo voy a amargar ¿Querés porque amargar? la realidad es esa. Y se solventa la UDELAR con el esfuerzo de los docentes. Y esa es la verdad de las autoridades. Es tan sencillo como eso. No la dibujen, acá no hay más verso. Y todos los años llorando porque a la UDELAR se le da 3 pesos con 50. Y después escuchamos en el Parlamento a todos los partidos políticos que hacen gárgaras con la educación. Pero cuando hay que poner un peso, no aparece. ¿Qué pregunta quiere que le haga? ¿Si está conforme? Mira, ¿Qué me va a la decir? cara de Arim en este momento resume un poco el espíritu de todos estamos mirando como diciendo,
¿De qué está hablando? Que no es que sea mentira, simplemente que sorprende que hoy lo plantees. Siempre lo he planteado este tema. Siempre. Perdón, lo pero- que, ¿Puedo alentar tu discurso? No, lo que ¿Viste? es para ¿Viste? mí. ¿Puedo pero adelantarlo? yo no estoy para ver. Yo sabía. Pero yo sabía. vengo acá a decir lo que pienso. Si no le gusta, lo que no le gusta, me levanto, me voy, vuelvo, ¿Sabés lo sigo, que es el déficit salgo. fiscal? Yo digo lo que pienso. Y esta realidad, yo la conozco aparte. Capaz que no con matices. Ah, pero por, yo la eso, conozco. por eso, por ejemplo, es tan distante tu opinión cuando hablamos de secundaria, ANEP. Esos son con los gremios. Los maestros es otra cosa, ¿no? Con algunos gremios que eso es otra situación. Dale, bueno, está. Espero quedó claro el punto. Ahora, nuestro invitado quería agregar un poco Yo de... te agrego un poco de sal a tu argumento. Ahí va. ¿Sabes dónde paga a un estudiante de un doctorado, termina un doctorado y está buscando empleo en Uruguay? Y va al sector público. Donde pagan peor es en la Universidad Pública. No me cabe la Peor duda. que el resto del sistema educativo, que los ministerios y las empresas públicas. La señal que le estamos diciendo a esa persona en este Uruguay de hoy es: lo que menos valoramos es que te dediques a la investigación, porque es donde te vamos a pagar menos. ¿Mm? Eso es una señal que efectivamente yo comparto contigo. Que cuando digo estoy cualitativamente satisfecho, me refiero que hubo una comprensión, efectivamente, se distribuyeron recursos y cualitativamente la Universidad República fue la entidad que recibió más recursos en esta institución del Parlamento. Obviamente, mi preocupación es larga, porque este Uruguay, que en el siglo XIX apostó a la educación primaria, Varela por medio, que en el siglo XX apostó a la educación secundaria, en el siglo XXI debe apostar a la educación superior, porque lo está haciendo el mundo. Hablamos de trenes que hemos perdido. Bueno, este es un tren que estamos perdiendo. Si no apostamos a la educación superior, un país con la demografía que tenemos, un país que no va a seguir creciendo en términos demográficos, y un país pequeño, es un país que va a tener dificultades para proyectar su desarrollo en forma inclusiva. Valeria. Hay algo que me genera, una de mis hijas está terminando sexto de liceo, ¿no? Y algo que he visto en muchos de sus compañeros y compañeras es como la decepción previa, que obviamente con el presupuesto que ustedes tienen, que va a tener UDELAR, esto no creo que se modifique, que tiene que ver con un montón de carreras que tienen cupos. Y carreras que UDELAR todavía no brinda, como la psicopedagogía, si no me equivoco, que también vinculado a la necesidad, ¿no? Porque, o sea, profesionales de fonobiología, psicoterapia, psicopedagogía, cada vez son más necesarios a partir de la cantidad de diagnósticos que tenemos, acompañamiento institucional, una contradicción, porque en realidad ustedes tienen un cupo máximo que es muy pequeño de cantidad de estudiantes que pueden recibir. Y algunas carreras no se dan, pero después la propia institución, cuando están haciendo escuela o liceo, les piden esos abordajes para que los chiquilines puedan seguir estudiando en algunas situaciones de discapacidad o de condiciones, ¿no? Entonces, realmente ahí vamos a seguir en las mismas condiciones. O sea, hay un montón de estudiantes que no pueden acceder a lo que quieren estudiar y eso con el presupuesto, evidentemente, que es tan poco lo que se movió la aguja, vamos a seguir teniendo un montón de jóvenes decepcionados con esto. Yo te diría, en las carreras que tienen cupo en la Universidad República, es muy difícil pensar que vamos a abrir los cupos en los próximos 2 o 3 años. Exacto. Con este presupuesto. Segundo comentario, tú señalabas una de las carreras, psicopedagogía. Es una carrera que tenemos aprobada. Sí. Está aprobada académicamente en acuerdo con ANEP. Es No verdad. la tenemos financiada, no la podemos instrumentar. En otras áreas que tú has mencionado, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, no por abrir los cupos, sino por desarrollar formación en el interior. Por ejemplo, en el litoral norte, entre Salto y Paysandú fundamentalmente, hoy la Universidad República tiene las carreras, casi todas las carreras vinculadas al área de salud completas. Entre ellas medicina a partir del 2018, pero también todas las carreras como fonoaudiología, fisiatría, o sea, todo ese mundo está abierto. ¿Por qué? Porque hay carencias importantes en todo el país, pero en particular al norte del Río Negro. Sí. Entonces la Universidad República tomó una decisión que es dura, porque sale carísimo tener la carrera de medicina completa al norte del Río Negro. Sería mucho más fácil para la Universidad República, paguemos becas y vengan todos a Montevideo. Claro. El tema es que ¿Pero no por tenés qué tomó esa profesionales decisión? allá, sino... Porque, claro, porque tenemos una visión país, porque Claro. nuestra obligación es tener una visión país. Entonces, la decisión es, tenemos que formar al norte del Río Negro, en donde hay menos médicos per cápita que al sur del Río Negro. Entonces, desarrollamos una estrategia exitosa en este momento, en donde estamos teniendo ya estudiantes en los últimos años de la formación de medicina, que busca ampliar el espectro de profesionales disponibles para la sociedad en general al norte del Río Negro. Eso implica
somos más caros en ese sentido. Podría ser más fácil formar esas mismas personas en Montevideo. Sí. Ahora, pero si un después, joven igual 18 sale caro después, ¿no? Cuando se Claro. precisa trasladar al médico para el norte. Y ustedes así saben, que con también- 18 años tú tenés hijas jóvenes también, bueno, Sí. con 18 años uno toma decisiones. Si vienen a exacto. Montevideo es muy probable que también ya puedan no volver a su Exacto. lugar de pertenencia. Bueno, parte es generar una estructura de incentivos que nos permita tener una distribución mucho más equitativa del territorio nacional de profesionales. Victoria. Sí. Perdón. Estamos muy cortados. Pero no, algo que dijo el rector y que no quiero dejarlo pasar porque es bien interesante. El Fondo de Solidaridad. Los que pagamos Fondo de Solidaridad, que es durante 25 años un aporte, acaba de decir en qué se aplica. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros nos viene la pero caja ya profesional, sabíamos en qué se aplicaba. No, sí, pero él acaba de decir la forma de cómo bien se aplica. Porque a veces uno dice, está focalizado en esto, pero cuando específicamente te dicen, lo aplicamos para que pueda servir. Sí, la buena noticia fue cómo lo aprovechó ese 24%, ¿no? Eso es lo importante, porque capaz en la angustia, que uno tiene todos los meses durante 25 años, tener que aportar, decir eso es muy importante. Bien. Saber a dónde van los fondos que uno está aportando, ¿no? Y van a otro lado también. Pe- Van, por ejemplo, edificios que la Universidad de la Ahí República está. construye. Eso es lo que te iba a preguntar, pero... Por ejemplo, vamos a hacer un edificio nuevo en Paysandú, cuyo costo total es 26 millones de dólares. Nos faltan todavía 6, tenemos 20 millones. Ese edificio lo vamos a licitar este año. Parte de ese financiamiento viene de lo que aportamos todos los profesionales del Fondo de Solidaridad. Claro. Pepe. Un punto sobre lo que el rector ya dijo, que no va a hablar, pero a mí me parece que no quedó claro y es importante. El legislador no se corta solo. El legislador tiene la potestad de redistribuir gastos y de proponer aditivos dentro de la rendición de cuentas. De lo contrario, el Poder Ejecutivo debería haber mandado una rendición de cuentas con un artículo único que diga no se incrementa el gasto o a tapa cerrada y directamente no una rendición abierta como esta. Por lo tanto, si está abierta a la discusión. Creo que lo que faltó acá es una coordinación entre el Ejecutivo y sus legisladores. Decirle, hey muchachos, sé que lo pueden hacer, pero ojo, no toquen esto porque me complican esto otro. Por eso la reunión de hoy. Digo para que Bien. quede claro. Yo me quería, sí, ya que nadie más lo trajo, porque se habla mucho de el futuro, el valor de visualizar el valor de la educación en el futuro, y se ha hecho todo el hincapié en la transformación educativa, que es como que de alguna manera va a cambiar eventualmente para mejor el aterrizaje al audelar de los estudiantes. Supongo que todavía debe ser prematuro de analizar, porque además pandemia mediante, el resultado final todavía falta un tiempo. Pero tanto que se debate sobre las materias, la cuestión de la competitividad versus contenido, y específicamente las materias que tiene que tener secundaria para formar gente para el mundo nuevo, ¿no? Y este mercado laboral tan cambiante. ¿La Universidad de la República también se ayorna constantemente? Bueno, la universidad es parte de lo que les planteaba hoy. En los últimos 10 años cambiamos todos los planes de estudios de grado de la Universidad de la República. Los 130 programas de grado de estudios, desde abogacía, pasando a lo que acabamos de aprobar recientemente, veterinaria, ¿sí? Hasta el resto de las carreras han sido renovados todos sus planes de estudios. No, porque una cosa es que no haya cupo en alguna carrera puntual y otra es que no esté la carrera directamente, ¿no? Exacto. Todas estas carreras cambió su plan de estudios. Bien. ¿Están Cambiaron las que y usted se- desearía que estén o faltan? ¿Cómo? Para usted, Sí. ¿están las que tienen que estar hoy o faltan? Yo creo que estamos en una situación donde la oferta es razonable, nos falta instrumentar algunas carreras importantes, como la que tú planteabas, que tenemos aprobada, ¿sí? Sí, falta Psicopedagogía, financiarla, sí. Ingeniería en Medios, es otra carrera que tenemos, una mezcla entre la Facultad de Información y Comunicación y Facultad de Ingeniería, que tenemos aprobada y no instrumentada. Bueno, hay algunas carreras más. Pero yo creo que ahora el foco central es asegurarnos que los estudiantes puedan ingresar a las carreras y terminar su formación. Y la distribución, ¿no? Norte-sur. Exactamente. Bien. ¿Qué me dice del Instituto Nacional de Vacunas? ¿Va a contar con, o va a enfrentarse a una falta de financiamiento o no? Bueno, el Instituto Nacional de Vacunas fue una idea que le planteamos al Parlamento Nacional hace 2 años atrás. Le solicitamos recursos para hacer un preproyecto. ¿La idea cuál es? La idea es acercar la investigación a la producción. Es un instituto que no es de la universidad. Es un instituto, por eso nosotros le pusimos Instituto Nacional de Vacunas. Es un instituto que habrá que ver cuál es su gobernanza. Claramente la universidad va a ser un socio importante, pero no debería ser el único socio de una institución con esas características, y que tenga una capacidad de producción para cubrir la demanda nacional, pero también para exportar. Biotecnológicos en general, no solamente vacunas. Como un laboratorio. Un laboratorio de investigación y producción, que permita también la exportación, la generación de pilotos y una articulación con el sector privado, productivo, y la vida, digamos, académica al respecto.
Yo creo que es un instrumento importante en términos de innovación. Sí. La universidad presentó un proyecto. En términos, además de decir, bueno, sí, este país apuesta a la investigación, ¿no? Que es lo que venimos Exactamente. conversando. Y sale 30 millones de dólares su instrumentación. Es dinero desde el punto de vista de la inversión inicial. Luego su funcionamiento no es tan costoso. Y además, simultáneamente, se puede buscar distintos mecanismos de financiamiento. Hoy creo que lo importante es buscar, en particular, el interés de los actores políticos. Le hemos hablado con el ministro de Industria, lo hemos hablado también con algunos otros actores. Buscar la manera de financiar la inversión inicial, una gobernanza donde estén representados distintos actores. La Universidad República, en ese caso, debería cumplir un rol menor en la gobernanza. Claro. Y que haga converger la investigación con la producción. Bien. Bueno, como invitado, no sé si alguien quiere alguna pregunta más. Si no, lo invitamos a una reflexión final dirigida a quien usted prefiera, porque como rector puede dirigirse a los docentes, a los estudiantes, al gobierno, a donde quiera. Yo diría que la sociedad en su conjunto, creo que el Uruguay ha demostrado a lo largo de su historia capacidad de dar respuestas de largo plazo a circunstancias muy adversas. Hoy se cumplen este año 70 años del Hospital de Clínicas. 70 años del Hospital de Clínicas, 1953. Cuyo proyecto original fue alguna década previa. Eso fue un proyecto claramente que se instrumentó en condiciones en donde el Uruguay atravesaba dificultades. Y el Hospital de Clínicas cumplió un rol muy importante en ese año y en los años venideros. Creo que como país, entre ellos también dar una perspectiva del propio hospital, nos debemos tener la capacidad de mirar lejos y no estar año a año pensando en los recursos, en las rendiciones de cuentas, sino tener una perspectiva de largo plazo que nos permite invertir en lo más importante, en los jóvenes y su formación, para que finalmente le demos perspectiva de largo plazo a esta sociedad, un país pequeño, entre dos países enormes. O sea, como son acordar Argentina y una política pública nacional de X porcentaje del PBI para la educación. Para educación. Y a la misma vez, hacer apuestas adicionales. Por ejemplo, pedirle al Mercosur que haga lo mismo que hace la Unión Europea. Tener programas que incentiven intercambio. La integración de las universidades de Brasil, de Argentina, Mira. de Chile, Bolivia, de tal manera que nos dé aire para pensar estrategias en un mundo global que permitan construir programas de investigación de largo plazo entre universidades de la región y de formación, de tal manera intercambiar ¿No docentes. existe nada de eso ahora? Existe a pulmón exclusivo de las universidades. Nos cuesta muchísimo. Mira. Es plata que ponemos directamente a las universidades. En Europa lo pone la Unión Europea. Claro. Bueno, para algo podría servir el Mercosur después de todo, ¿no? Sí, Bueno. depende de quién gane en Argentina, ¿no? Una. El CTI. Depende de quién gane en Argentina. Bueno, Ari, muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Nosotros todavía tenemos un ratito más. Hacemos una pausa y ya venimos, ¿sí? Vale que no te